Amigos, las conspiraciones. No queremos demostrar que el hombre no llegó a la luna, ni queremos tampoco demostrar que Estados Unidos, los americanos, nos están mintiendo, que la Tierra es plana. Todo lo contrario, queremos mostrarle a usted que los Estados Unidos nos están diciendo la verdad. Esa es la verdadera conspiración. Quédese con nosotros, descubrámoslo juntos. Amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que usted nos esté sintonizando. Hoy hablaremos de las conspiraciones y del nuevo orden mundial. Pero para saber qué es el nuevo orden, deberíamos de saber cuál es el orden anterior, ¿no les parece? Es básico. Las sociedades de diseño, queridos amigos, son tan antiguas como el primer hombre. Para hacer efectiva la supervivencia, hubo de asignar roles a la mujer, al hombre, al sabio, al hábil, al tullido, al viejo, al joven, al niño, al propio Dios o a los dioses, todos con un papel bien definido dentro de los primeros grupos humanos. Los hombres hábiles estaban dedicados a la caza y a la pesca, sobre todo a la dificultosa, y con ello no solamente exigían privilegios, sino poder sobre algunos más. La manera de dirimir cuánto y qué privilegios o poder podían tener se ramifica en mil formas y no las vamos a abordar aquí, por supuesto, pero lo que es un hecho es que la cultura es necesaria. Primero, y efectuada o realizada por el ser humano que reconoce sus debilidades y a su vez se sirve de este reconocimiento pues para usar los recursos del más fuerte para su supervivencia, accediendo por pago a compartir esa cultura con los seres humanos más fuertes y mejor dotados sobre todo, mediante un trato, sea voluntario o forzado para las partes, pero un trato al fin. Y todo esto sin necesidad aún de la agricultura, imagínese usted. Pues basta un campamento itinerante para realizar todas estas actividades que yo le estoy comentando. Ahora bien, cualquiera con dos dedos de frente no podrá refutar que la agricultura cambia el orden del mundo, desde algunos desarrapados a medio civilizar, por personajes obligados a ejercer un orden social, entre ellos respecto a este nuevo estadio, un orden social. Imaginemos, por ejemplo, al primer hombre que encuentra tanto un árbol de fruta como un hilo de agua o algún atado de animales para su usufructo, por ejemplo, ¿verdad? Se quedaría en el lugar para cuidarlo, es obvio. Cuidaría tanto su árbol como su coto de caza o su agua. Está usted escuchando bien, su agua. Así nace la propiedad privada. Pero, ahora bien, ¿cómo hacer para conservarla? Pues la respuesta es simple, a fuerza de fuerza. No hay otra manera. Ahora bien, si otro hombre u otro ser quiere esta fruta, ese coto de caza o esa agua, deberá luchar por ella. Pero, ¿y si él es una persona inventiva e inteligente, pero no dotada de fuerza, qué podría hacer? La respuesta es muy intuitiva en ese sentido. Puede pagar con parte de su agua, su coto de caza, su fruta a alguien que pueda ayudarlo a cuidar de ese lugar, ¿verdad? Entonces nace no solo la propiedad privada, sino el trabajo y el pago por el trabajo. Hasta aquí es lógico lo que estamos diciendo. Desde ese momento y hasta algunos miles de años después, las sociedades han sido diseñadas para tratar de dar los más beneficios a las más personas posibles. En una sociedad primigenia de este tipo, sobre todo, son necesarios los líderes y los seguidores, los estudiantes y los maestros, las concesiones y las imposiciones, todos tratando de obtener lo mejor y lo más posible de este grupo. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar esto? ¿Cuánto duraría? La respuesta también proviene de la propia pregunta.
durará el suficiente para mantener el orden social y la concordia entre los integrantes del grupo. Así de simple, así de llano. Si un conflicto se presenta, será inevitable una revolución. Pero esta palabra está peligrosamente ligada a la lucha armada y no es así. Una revolución es un cambio en el orden social que genera un reacomodo de todos sus integrantes, y si bien contiene la posibilidad de la violencia, porque es obvio, no es estrictamente necesaria para realizarla. Le comento un par de casos, por ejemplo. A veces una revolución social se da de manera tersa y escindiendo la sociedad, como la bipartición de una célula, por ejemplo, en el cual un grupo numeroso puede dividirse en dos o más con la misma génesis cultural. Al grupo de origen se le denomina cultura madre. A nivel histórico, por ejemplo, podemos citar, por ejemplo, en América los olmecas, los toltecas, los quechuas, por ejemplo. En Europa los etruscos, los vikingos, los fenicios, los egipcios y los mesopotámicos en el Medio Oriente, o los chinos y los hindúes en Asia, por citar solamente algunos. Luego de algunos miles de años, sin embargo, la máquina transforma la agricultura y la revolución industrial da comienzo a una nueva etapa de tecnología y descubrimientos que han sido mostrados por el siglo XX de manera vertiginosa. Pero que la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa habían acunado no sin su cuota de horror y de muerte. Le pongo un ejemplo. Estados Unidos, así, con esta revolución, se convierte en el imperio más poderoso de la Tierra y Rusia le hace contrapeso en la tecnología y el armamentismo. Todas estas gestas han hecho correr ríos de sangre y el heroísmo y la perversión califican a unos y a otros de cada bando de acuerdo con su ideología. No vamos a entrar en esa parte aquí, no todavía. En medio están los verdaderos conspiradores. Encabezan el poder desde detrás de bambalinas y pasan sin pena ni gloria por la historia, pero dejando huella en las sociedades. Por ejemplo, Tlacaelen en la sociedad azteca. Abraham Lincoln, William McKinley, James Garfield, John F. Kennedy han sido asesinados por los propios americanos. Nicolás II, Venustiano Carranza, José Canalejas, Indira Gandhi, Gabriel Neutowitz, ¿verdad? Por citar solo algunos, han sido asesinados por sus compatriotas y sus congéneres. Ni qué decir de la década del terror en Francia, donde los jacobinos se guillotinaron entre ellos hasta el cansancio. Y para cada una de estas desafortunadas acciones fue necesaria una conspiración. De igual manera que fueron necesarias para las independencias de América Latina, para las africanas, para las revoluciones todas, han sido necesarias las conspiraciones. Entonces, y al parecer desde la muerte de Sócrates, por ejemplo, pasando por la de Julio César y hasta el nuevo orden mundial, la conspiración es una forma de revolución en la que están entremetidas las más bajas y las más altas pasiones humanas al mismo tiempo. Créame, están las más altas y las más bajas. Entonces, ¿para qué se conspira? ¿Cuál sería el efecto de una conspiración? En esencia, le digo yo, para proteger a sus hijos y a sus nietos. O mejor dicho, a los hijos y a los nietos de los conspiradores. Y por supuesto pasando por alto a los hijos y a los nietos y la vida de aquellos que no lo sean. Pero a usted, a ti, ¿de qué te sirve saberlo? O a mí, ¿de qué me sirve contártelo? Pues porque curiosamente, nos guste o no, los conspiradores son los dueños de la tecnología, de los muebles, de los materiales de tu casa, de la computadora que estés usando antes de vendértela, de la cámara que estoy usando antes de vendérmela, de la luz que me están vendiendo. Por tanto,
La conspiración del nuevo orden mundial tiene por objeto pues vender más pantallas, más sillones, más colchones, más camas y más cosas que tú usas. Pero para seguir vendiendo, aquí está lo curioso, necesitan que te divorcies, que te separes y que pongas más atención en los bienes que en las personas, que te vayas de tu casa. El ascenso al poder y el asesinato de César, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Mexicana y los golpes de Estado sudamericanos, todos tienen una conspiración como antecedente. Pero respecto al nuevo orden mundial hay un apartado que queremos tratar con mayor paciencia. Si te quedas a la segunda parte de esta visión acerca de las conspiraciones, donde hablaremos de la conspiración que estamos viviendo en estos días, ¿verdad? La que es actual, seguramente tendremos mucho para compartir. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Si te gusta, dale like. Si no, dale dislike. Y siempre estaremos a tus órdenes. Que la vida te conserve y a nosotros que no nos olvide. Suscríbete. Volveremos.